Un saludo cordial para todos los que estén mirando este video. Pues en esta oportunidad voy a presentarles la resolución de un problema de diseño de reactores, pues en el que básicamente nos pide calcular la temperatura óptima a la que debemos operar un reactor por lotes en un primer caso y un reactor de mezcla completa en un segundo caso. Bueno, en esta oportunidad voy a presentarles la resolución del inciso A, que consta básicamente de dos videos. Donde pues vamos a hacer el planteamiento y vamos a plantearnos un procedimiento para poder hacer la resolución en un segundo video en el software de MATLAB. Bien, entonces el problema, como dije, pues se trata de calcular la temperatura óptima de un reactor por lotes, para que se debe operar este reactor por lotes para pues hidrolizar la lactosa a través de una reacción enzimática que está representada por esta estequiometría. Pues entonces el problema proporciona el modelo cinético para la velocidad de reacción, en el que pues menciona que hay una desnaturalización de las enzimas a la vez que la reacción o la actividad enzimática es inhibida por uno de los productos, y pues por eso presenta este modelo, donde pues participa, como dije, la concentración, la carga de la enzima, la concentración del sustrato, que en este caso es la lactosa, la constante de Michaelis-Menten y la concentración de uno de los productos como inhibidor, y esta sería la concentración de sustrato. Pues en cuanto a la velocidad de reacción, pues como sabemos, estas reacciones enzimáticas pues básicamente dependen de la actividad de las enzimas, básicamente de la formación del complejo enzima-sustrato, que depende esencialmente de la carga de las enzimas. En un caso ideal, pues si no se considera una desnaturalización de las enzimas, pues esta carga permanece constante. En cambio, en el problema pues nos menciona que hay una desnaturalización de las enzimas. Entonces esta carga disponible de enzimas para formar el complejo enzima-sustrato es función del tiempo y de la temperatura, que básicamente está modelada por una cinética de desactivación de primer orden, ¿no? O desnaturalización, y proporciona pues todas las expresiones como para poder, que relacionan pues las constantes dentro de la velocidad de reacción como función de la temperatura. Bien, entonces ¿cómo se va a operar el reactor? Pues se opera a partir de una concentración de 0,1 molar para la lactosa, a partir de una carga inicial de enzima que no especifica el problema, y que se debe operar un tiempo de reacción a esa temperatura óptima isotérmico. Debemos operar isotérmicamente el reactor para alcanzar esta conversión. Bien, entonces lo que hemos planteado son dos criterios. A través de estos dos criterios se puede resolver el problema. Uno, minimizando el tiempo de reacción, minimizar el tiempo de reacción en función de la temperatura, y otro, pues maximizar la producción de uno de los productos, en este caso pues como las relaciones son las secciones estequiométricas son 1 a 1, pues podría ser C o D. Bien, entonces planteamiento. Planteamos un balance molar para el sustrato a volumen constante, pues cumple esta ecuación. La concentración estaría
relacionada a través de esta ecuación en función de la conversión, derivando esta ecuación en términos de conversión, pues obtenemos esta relación que nos permite expresar la ecuación de diseño en términos de conversión. Bien, seguido de esto, pues trabajamos con la expresión de ley de velocidad. Entonces, hay una constante 2 que sería dentro de la deducción de la ecuación de Michaelis-Menten, pues sería la velocidad específica de reacción para la formación de los productos, ¿no? A partir de la concentración del complejo enzima-sustrato. Y pues aquí participa la concentración de la enzima disponible para esa formación del complejo enzima-sustrato, que como el problema menciona es una función de temperatura y el tiempo. Concentración de sustrato, constante de Michaelis-Menten, concentración de uno de los productos y la concentración de A. Pues a partir de esta ecuación despejamos K2 y pues F1, la función 1 de temperatura, se representaría esto. Vamos a hacer ese cambio de variable para poder manejar mejor las ecuaciones. Km lo mismo, es esta expresión. Y pues a través de este balance para las enzimas, pues se obtiene esa función de la concentración de enzima disponible para formar el complejo enzima-sustrato en función de la carga inicial y en función de la temperatura y el tiempo, ¿no? Esta función 3 de temperatura básicamente sería esta constante de desnaturalización o de desactivación de las enzimas. Entonces, pues nos quedaría esta expresión y pues definida para el sustrato, para el consumo del sustrato, pues nos quedaría esta ecuación. En términos de las constantes, que están representadas por estas funciones, como dije, la función 1 de temperatura, exponencial de la función 3 de temperatura por el tiempo, por la concentración de A, dividido entre, este sería la constante de Michaelis-Menten, concentración de uno de los productos, más la concentración del sustrato. Bien, entonces eso reemplazamos en la ecuación de diseño. Nos quedaría esta ecuación. Y pues como estamos representando la ecuación de diseño en términos de conversión, pues a través de las relaciones estequiométricas, esta ecuación pues definiría CA en términos de conversión. Y C de uno de los productos, pues básicamente cumpliría CA sub 0 por X, ya que no se está alimentando ninguno de los productos. Entonces, pues reemplazamos en la ecuación de diseño lo que corresponde a la CA y a la concentración de uno de los productos. Pues hay algunas simplificaciones y lo que nos quedaría hecha estas operaciones, pues esta ecuación, y hacemos cambio de variable para poder hacer las integraciones. Este término viene aquí y nos quedaría toda esta expresión que pues esta ecuación de diseños debemos resolver en condiciones isotérmicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el reactor se va a operar a temperatura constante, eso es lo que dice el problema. Entonces, pues esta función 1, función 2, función 3, dentro de esta integral, pues se comportan como una constante. Entonces,
Hacemos la integración, estoy repitiendo lo mismo que nos ha quedado ahí abajo. Hacemos la integración de este término y pues esta constante, esto pues saldría afuera y adentro de la integral pues nos quedaría esta exponencial. Pues también hacemos la integración que iría de 0 a t. Esto, bueno, este miembro no, se mantiene. Aquí esta es una constante, como dije. Esto sale de la integración. Y pues aquí, reemplazando los límites de integración, pues nos queda esto. Y aquí quedaría 1. Y pues básicamente nos quedaría esta ecuación inicialmente, que pues lo que está relacionando, o sea, lo que representa esta ecuación es el tiempo de reacción como función de la temperatura, ¿no? La conversión sería constante. O sea, dentro de la resolución de la ecuación de diseño, pues obviamente es una variable que se integra. Pero ya dentro de la ecuación integrada, pues es una constante. Entonces, esta ecuación estaría representando el tiempo, estaría relacionando tiempo y temperatura. Entonces, se puede utilizar esta por el criterio A que habíamos mencionado de minimizar el tiempo de reacción, despejar el tiempo de reacción y pues derivar respecto a la temperatura e igualar a 0 y evaluar la temperatura a la que correspondería pues esa derivada igual a 0. Ese criterio obtendríamos o utilizaríamos. Por el otro criterio, igual aquí lo voy a plasmar todo lo que he mencionado. El otro criterio es maximizar la producción diaria, por decir. Puede ser también una producción o mensual o semanal de uno de los productos. Entonces, la producción diaria, por ejemplo, sería a la producción por lote, o sea, lo que se produciría en un lote por el número de lotes que se haría en un día. Y el número de lotes que se haría en un día sería las 24 horas dividido entre el tiempo que tomaría realizar un lote, que básicamente sería definido por el tiempo de reacción y un tiempo que considera pues, el cargado al reactor, el vaciado, la limpieza del reactor, que pues esto dentro de nuestro análisis sería una constante multiplicado por la producción diaria, en este caso he definido para C. Entonces la producción diaria sería el número de lotes multiplicado por los moles que se producen por lotes, que aplicando concentraciones pues sería esto. El producto de la concentración por el volumen daría NC. Y pues aquí esto reemplazaríamos por esto, eso cumple por la tabla estequiométrica, ¿no? Entonces, pues lo que necesitamos es maximizar la producción diaria, pues para lo cual dentro de esta función pues la conversión es una constante, el volumen es una constante, tendríamos que reemplazar el tiempo de reacción que pues está en función de la temperatura en sí, ¿no? Entonces vamos a derivar la producción diaria respecto a la temperatura y pues ahí buscamos un máximo, ¿no? Igualamos a 0 y evaluamos la temperatura a la que correspondería esa derivada igual a 0. Esos son los criterios que estamos planteando.
Bien, entonces en esta parte lo he trabajado básicamente el despeje de la temperatura de reacción, que está dentro de esta ecuación, esta expresión. Entonces, algebraicamente, primero despejo esto. Aquí está sumando el 1. Pues esto pasaría a multiplicar el F3 con negativo a lo mismo que es todo esto, que esta expresión, y el F1 de t dividiría todo esto, multiplica el logaritmo. Y pues aplicando logaritmos a ambos miembros, pues logramos bajar del exponente pues a todo este término. Y de aquí despejamos el tiempo de reacción, sería 1 sobre dividido entre esto, pues todo lo que estaba dentro de esto, pues como es positivo y esto multiplica a todo esto, pues sería negativo. Ahí está. Entonces queda esta expresión así. El tiempo de reacción ya está despejado. Entonces, ¿qué es lo que relaciona esto? Como decía anteriormente, relaciona el tiempo de reacción como función de la temperatura. Eso es lo que está relacionando ahorita. Tenemos que buscar un tiempo en el criterio A, pues una temperatura que haga mínimo este tiempo de reacción para alcanzar una conversión del 90%. Y en el caso en el criterio B, pues tenemos que buscar una temperatura que haga máximo esta producción diaria. En ambos casos, pues los resultados, la temperatura debe ser el mismo, ¿no? Ahora, dentro de esta ecuación, pues el volumen y el tiempo de cargado, de vaciado y de limpieza del reactor, pues son constantes que no tendrían que afectar a esa optimización, ¿no? O sea, la temperatura óptima no depende de estas dos variables. Entonces, para cualquier valor arbitrario que nosotros proporcionemos para estas dos variables, pues tiene que dar los mismos resultados siempre. Claro que va a cambiar la producción diaria, pero pues la temperatura óptima, la que es lo que nos está pidiendo el problema, pues tiene que ser lo mismo en ambos casos. Bien, entonces vamos a trabajar en el siguiente video toda la resolución. Como dije, pues vamos a trabajar en el MATLAB de acuerdo al siguiente criterio. Pues vamos a usar esta ecuación, lo vamos pues podríamos calcular para distintos valores que nosotros podríamos proporcionar en una lista para la temperatura. Bueno, lo voy a explicar mejor. Entonces podríamos crear una lista de temperatura y aquí podríamos calcular el tiempo de reacción y así evaluar un mínimo como esto, y este correspondería a la temperatura óptima. Se puede hacer eso, o analíticamente pues habría que hallar la derivada del tiempo de reacción respecto a la temperatura, y este nos va a quedar como un f de t básicamente. Pues claro, depende de x y demás que son constantes, ¿no? Entonces igualamos a 0 y básicamente estaríamos evaluando esta temperatura en esta condición. Bien, en el otro criterio pues podríamos evaluar también la producción diaria para una lista de temperaturas y evaluar la producción diaria.